¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero. Yo creo que empezamos, ¿no? Metámosle, Inge. ¿Alguno de ustedes tuvo tiempo de participar en la conferencia del miércoles? ¿Se ve la pantalla? Sí, se la ve, Inge. Sí, ingeniero. Bueno. Bien, vamos a... Hoy empezamos un nuevo capítulo, cinemática de fluidos. El micrófono del perrito cantor. Bien, entonces, como ustedes saben, la cinemática de fluidos, la cinemática estudia el movimiento sin considerar la causa que produce ese movimiento. Entonces, en el caso de los fluidos, como ustedes también ya saben, ¿no? Se trata de estudiar el movimiento de infinitas partículas, en un medio esencialmente deformable ante tensiones tangenciales. Entonces, el problema no es menor, porque si ustedes recuerdan de mecánica racional, el sistema era definir posición, velocidad y aceleración para cada partícula. Bueno, en este caso, ese método no es aplicable porque habría que definir infinitos vectores, posición, velocidad y aceleración, y la situación es compleja, o sea, desde el punto de vista operativo. Entonces, lo que se hace es usar un método diferente para describir el movimiento de los fluidos, que es el que vamos a ver ahora. Como siempre, como de costumbre en la mecánica clásica, siempre todo el movimiento se refiere a un sistema de referencia inercial, donde está el observador O, y el sistema de referencia es definido, es orientado en el espacio, con la base vectorial IJK. Bien, bueno, entonces, si uno tiene ahora las partículas que se mueven, ¿no? La corriente fluida, como la que se ve en la pizarra, entonces uno tiene infinitas partículas, ¿no? Y se trata de un medio continuo, ¿no? Ahora, si uno quiere determinar la posición, velocidad y aceleración para cada una de estas partículas, como ya comenté, la situación es compleja. Entonces, lo que se hace es definir el campo vectorial de velocidades. Se define un campo vectorial de velocidades como una función del espacio y del tiempo, ¿no? O sea, traducido, si uno desglosa el vector posición, esto será X, Y, Z y T, ¿no? Entonces, para cada punto del espacio, por ejemplo, para este punto de coordenadas X, Y y Z, entonces aquí se tendrá un vector velocidad. Y ese vector velocidad tendrá si uno lo dibuja así, más o menos es un vector que tiene, entonces tiene una componente en X, vamos a tratar de dibujar aquí el sistema de referencia. Entonces, ese vector proyectado tiene una componente en X, Bx, tiene una componente en Y, B sub I, y tiene una componente en Z, B sub Z. Es decir, que el campo será Bx en Y más Bi en J más Bz en K. Ahora, en mecánica de fluidos, jóvenes, se acostumbra a la componente en X de la velocidad, se le da el nombre de U
a la componente B sub I se le da el nombre de B minúscula y a la componente B sub Z se le da el nombre de W. Entonces, de esa forma, el campo de velocidades puede escribirse como B igual a U en I más B en J más W en K. Pero U es una función del espacio y del tiempo. También B es una función del espacio y del tiempo. Son funciones del espacio-tiempo. W de X y Z, T. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Vamos bien o hay alguna duda? No, bien, bien, bien. Bien. Entonces, si seguimos, ahora, los tipos de escurrimientos que se presentan en la mecánica de fluidos los podemos clasificar de la siguiente forma. Los tipos de escurrimientos los vamos a dividir en pueden ser a presión, a superficie libre, perdón, a superficie libre y chorros o venas líquidas. Son los tres tipos de escurrimientos o de flujos que se presentan en la mecánica de fluidos. ¿Cuándo el escurrimiento es a presión? Bueno, es a presión cuando el líquido llena totalmente el conducto. Entonces, dentro de un conducto hay un fluido cualquiera, puede ser un líquido o un gas, donde la presión puede ser mayor, igual o menor que la presión atmosférica, la presión interior. Pero el líquido llena totalmente el líquido, ¿no? Ahora, la presión puede ser mayor, igual o menor que la atmosférica, no interesa. Lo importante es que el líquido llena totalmente el conducto que contiene. Típicos ejemplos, flujos en tuberías de agua potable y redes de gas. Son los ejemplos más... y también en acueductos a presión o gasoductos, que el país tiene muchos gasoductos o oleoductos. Son típicos ejemplos. ¿Se entendió lo que es un escurrimiento a presión? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, a superficie libre, lo que sucede es que el conducto que contiene la masa fluida, generalmente a superficie libre solamente se da con los líquidos, porque no se puede dar con los gases. Entonces, uno de los límites de los contornos está en contacto con la presión atmosférica. Por ejemplo, los típicos canales de la ciudad, ¿no? Los típicos canales de la ciudad son escurrimientos a superficie libre. ¿Por qué? Porque la superficie, por eso se llaman a superficie libre, la superficie está en contacto con la presión atmosférica. La superficie está en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Hay contacto con el borde sólido inferior, los laterales, pero la superficie es libre porque puede fluctuar y desplazarse y moverse, puede subir y bajar y está en contacto con la presión atmosférica. Ahora, el conducto puede ser abierto, como un canal abierto, pero también podría ser cerrado, por ejemplo, típico de alcantarillas, pero siempre se cumple la condición de que esta presión
es la presión atmosférica. O podría ser también un conducto circular, como los flujos en alcantarillado, donde esta presión es la atmosférica. O sea, la clave es que para definir el flujo a superficie libre es que la presión en contacto con el límite superior es la presión atmosférica. Entonces, en ese caso se dice que se tiene un flujo a superficie libre. ¿Se entendió el concepto? ¿Se Sí, entiende o no ingeniero. se entiende? Ahora, Sí, en este caso, se puede tener líquidos o gases. En este caso, solo líquidos. Porque, claro, al estar la superficie libre, el gas no se perdería. Ahora, el escurrimiento en chorros también solamente se puede dar para chorros gaseosos o chorros líquidos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, un chorro líquido típico es el flujo en un salto de esquí. O sea, uno tiene un vertedero de un aliviadero de crecidas en una gran hidroeléctrica y en el fondo uno tiene un salto de esquí, como este. Así. Esta es la estructura, la obra hidráulica. Y el flujo termina siendo así. Cuando rebalsa el embalse, se produce la excedencia, el flujo viene así, y al llegar acá es expelido mediante un chorro que luego tiene una trayectoria, que es la trayectoria de chorros que vimos en mecánica racional. ¿Se entiende, no es cierto? esto solo aplica para líquidos, ¿no? También para gases, ahora vamos a ver. Hay que cumplir condiciones. No, entonces, bueno, en este caso, fíjense, para que sea un chorro, este es un chorro turbulento. ¿No? Esta presión, la presión del contorno tiene que ser atmosférica. O sea, tiene que haber presión atmosférica en todo el contorno. ¿Se entiende? En todo el contorno hay presión atmosférica. En todo el contorno hay presión atmosférica. Entonces se tiene un chorro turbulento. Ahora, los chorros pueden ser de un líquido, en este caso es un líquido en aire, pero también podría ser de un líquido en un líquido. Por ejemplo, tener un reservorio como este, así, y tener el nivel de este lado. Entonces aquí uno tiene un líquido así, que se difunde. Entonces esta es una típica difusión de un chorro turbulento de un líquido en el mismo líquido o en otro líquido, no importa. Entonces, en este caso, no hay presión atmosférica, pero claramente es un chorro que está circunscrito por el otro líquido. Es la difusión de un chorro dentro de otro chorro. ¿Se entiende? Este es un líquido. Ahora, si tuviéramos en lugar para no hacer dos veces el dibujo, si tuviéramos esto cerrado, ¿se ve? Y cierro esto aquí, entonces esto se llena todo y aquí podríamos tener un gas. Y esto está todo llenado, entonces tendríamos la difusión de un gas dentro de otro gas. Entonces puedo tener la difusión de un líquido en un líquido o la difusión de un gas en un gas, siempre como chorros. Y en el caso de chorros turbulentos, es la difusión de un líquido en aire, que también, por ejemplo, en los sistemas de riego por aspersión, como hemos visto en mecánica racional, la trayectoria del chorro es así, y aquí es más abrupta, ¿no? Es así.
Y esta también es la trayectoria de un chorro, de un líquido en aire. ¿Se entendió lo que es el escurrimiento a presión, a superficie libre y la difusión de chorros? Sí. ¿Alguna duda? Bien, sigamos. Entonces, hecha la caracterización, hay dos métodos de describir el movimiento, jóvenes. Hay el método de Lagrange y el método de Euler. El método de Lagrange define la posición, velocidad y aceleración de la partícula como una función del tiempo. Es decir, es el método de mecánica racional, que definen estos tres campos vectoriales como función del tiempo. Es decir, para cada partícula, Entonces, aplica en mecánica racional para partículas y cuerpos rígidos. Ahora, el método de Euler aplica en mecánica de fluidos. ¿Y en qué consiste el método de Euler? Bueno, el método de Euler lo que hace es observar la velocidad y la aceleración como funciones del tiempo en un punto fijo del espacio. En un punto fijo del espacio. Entonces, se observan las líneas de corriente de un chorro, por ejemplo, una corriente de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno conoce la corriente de agua, uno la ve, la observa. Entonces, Euler agarra y dice, muy bien, me voy a concentrar en este punto y voy a ver cómo en este punto varía la velocidad y varía la aceleración. Cómo varía en este punto, cómo varía la velocidad y la aceleración. En este punto, cómo varía la velocidad y la aceleración. En cada punto, o sea, fija el punto y analiza la velocidad y la aceleración solo como funciones del tiempo. ¿Por qué? Porque X, Y y Z ya están fijos. ¿Se entiende? Entonces, eso lleva a definir lo que es una línea de corriente. Entonces, una definición de línea de corriente, que es muy importante. Entonces, si uno toma un punto como este, por ejemplo, y traza el vector velocidad en un instante dado, y luego voy a hacer para poder dibujar, aquí pongo otro punto y trazo el vector velocidad, y aquí otro punto y trazo el vector velocidad, y aquí tengo otro punto y trazo el vector velocidad. Y luego trazo la curva tangente a los vectores velocidad, ¿lo ven? Esa curva tangente a B es lo que se llama una línea de corriente, ¿no? Entonces, claro, si uno basta con caracterizar las líneas de corriente y uno va caracterizando el movimiento, porque uno sabe que por definición la velocidad es tangente a la línea de corriente en cada punto. ¿Se entiende? Ahora, por definición, jóvenes, las líneas de corriente no se pueden cortar. Estos no se cortan. ¿Por qué? Porque si se cortaran, este punto tendría esta velocidad y esta velocidad al mismo tiempo, y un punto no puede tener dos velocidades. Eso es una incongruencia física. Entonces, las líneas de corriente no se cortan. Pero se pueden cruzar. ¿Qué significa que se cruzan? Que están separadas entre sí una distancia z. O sea, se pueden cruzar, ¿se entiende? Pero no cortar, ¿se entiende la diferencia, no es cierto? ¿Se entiende la diferencia o no se entiende? Estas son dos líneas que se están cruzando. Estas se están cortando. ¿Se entendió la diferencia? Jóvenes, Sí, aquí ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. ¿se entiende? Se pueden cruzar, esto puede ir para allá y esto puede ir para allá, eso no hay problema, pero esto para allá y Sí, para allá al mismo tiempo no puede, ¿se entendió? Entonces, sí, no se ingeniero. pueden cortar, pero se pueden cruzar. Bien.
Bien. Ahora, si uno sigue adelante, de esta forma tenemos las líneas de corriente. Ahora, un filete de corriente, no es otra cosa que bueno, vamos a definir un tubo de corriente. Entonces, si hemos definido la línea de corriente, ahora, si uno agrupa varias líneas de corriente de esta forma, entonces muchas líneas de corriente agrupadas forman un tubo de corriente. Y el tubo de corriente tiene la característica de que su superficie lateral es impermeable, o sea, no hay flujo perpendicular. El tubo de corriente solamente tiene flujo que entra por la parte inferior y sale por la parte superior. O sea, solamente hay flujo por esta superficie y por esta superficie. Eso es lo que caracteriza un tubo de corriente. Un tubo de corriente no puede tener flujo por esta superficie. Para ponerlo en perspectiva, supongamos que tengamos un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo se da por esta superficie y se da por esta superficie. Nunca se puede dar por esta superficie, ¿se entendió? Por la superficie lateral. Esto no, el tubo más bien la superficie que limita el borde, la superficie lateral es impermeable. Entonces, eso permite definir un tubo de corriente. Entonces, uno tiene de manera controlada el flujo de ingreso y el flujo de salida. El flujo de ingreso y el flujo de salida. ¿Se entendió? Ahora, si esto tiene un área determinada, un área finita. Ahora, si ese tubo uno lo lleva a una área infinitesimal, un área omega, a un área infinitesimal diferencial de omega, se tiene un filete de corriente, que es un tubo de corriente de dimensiones infinitesimales. ¿Se entendió hasta ahí? Jóvenes, ¿se entendió o se cortó la comunicación? Lo último del tubo podría volver a Eso explicar, por favor. del filete de corriente, ¿puede volver a explicar? Es un tubo de corriente infinitesimal, jóvenes. Un tubo de corriente es una tubería. El tubo de corriente se entiende que solamente el flujo está permitido por esta superficie y por esta. ¿Se entiende, no es cierto? Y aquí está el flujo. Ya. Entonces, solamente está permitido el flujo por esto y por esto. Ahora, si esto tiene un área finita, es un tubo de corriente. Omega 1, omega 2. Ahora, si el área es infinitesimal, este es un diferencial de área, es un filete, es un tubo de corriente de dimensiones infinitesimales. Bien, eso es. Ahora, ejemplos de tubo de corriente, todas las tuberías. Una red de tuberías, una tubería, una manguera. Son tubos de corriente. ¿Se entiende? En el canal, la superficie libre, ¿cuál sería el tubo de corriente? ¿Lo ven el tubo de corriente o no lo ven? Este es el tubo de corriente. ¿Se ve o no se ve? Entonces fíjense que el flujo está permitido de entrada por esta superficie, la vamos a pintar con otro color, con verde. Está permitido por esta superficie el flujo de entrada y la salida está permitido por este. Pero este flujo no, este flujo no, y el flujo hacia abajo no. Y esto permite la variación.
¿Se entiende? En una tubería, el flujo está permitido por esta superficie y por esta. Por aquí está permitido, por aquí está permitido, pero por aquí, por aquí, por aquí, no, no. Por la superficie lateral, no. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, vamos a definir la velocidad, jóvenes. La velocidad, como dijimos, se expresa con sus componentes U de X, Y, Z, T, C, según la dirección Y, más B de X, Y, Z, T, según la dirección J, más W de X, Y, Z, T, según la dirección K. Entonces, el diferencial de U, jóvenes, el diferencial total, es la suma de las derivadas parciales, o sea, sería la derivada de U respecto de X más la derivada de U respecto de Y. O sea, tenemos que hacer las derivadas parciales respecto de todas las variables, más la derivada de U respecto de Z, más la derivada de U respecto del tiempo. Lo mismo para B, es repetitivo. El diferencial total será la variación de B en X más la variación de B en Y más la variación de B en Z más la variación de B en T. Y lo mismo para la componente según la componente W. W en X más W en Y más W en Z más W en T diferencial de T. ¿De acuerdo? Esas son las variaciones. Esas son las variaciones. Entonces, si se quiere reposo, las variaciones tienen la velocidad para la condición de reposo es que U, B y W sean iguales a 0 y sus diferenciales totales sean iguales a 0. Esa es la condición de reposo. La condición de movimiento con velocidad constante es que U, B y W tengan velocidad constante y los diferenciales de U sean iguales a 0. Entonces, esto es velocidad constante y no hay cambio en la velocidad. Si hay cambio, habrá aceleración. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, si ustedes recuerdan de mecánica si ustedes recuerdan de mecánica racional, el movimiento de un cuerpo rígido podía ser sintetizado como la suma de dos movimientos compuestos, uno de traslación y otro de rotación. Bueno, en fluidos hay que sumar uno. Entonces, para un cuerpo rígido, había una traslación más una rotación. Ahora, para un fluido hay una traslación, hay una rotación y hay una deformación. Y la deformación se divide en deformación lineal y deformación angular. ¿Se entendió? Entonces, para un cuerpo rígido, como hay rigidez, no hay deformaciones. Este término es 0. Entonces, solamente hay traslación y hay rotación. Para un fluido, además de la traslación y la rotación, hay que considerar la deformación. Pero la deformación, no se olviden que puede ser lineal y puede ser angular. ¿Se entendió hasta ahí?
Ingeniero. Bien, en el apunte tienen las condiciones del dibujito, no lo voy a hacer, lo tienen en el apunte muy bien hecho, de traslación, rotación y deformación. Bien, entonces, vamos con, bueno, la condición de traslación la acabo de analizar, ahora vamos con la rotación. No voy a hacer el álgebra porque no ayuda, o sea, más es lo que confunde, ya me he dado cuenta que más es lo que confunde que lo que... Quiero el concepto. Entonces la traslación ya está, ahora vamos con la rotación. O sea, si esta es la partícula, la rotación significa que rota respecto de su centro de masa. Eso significa. Que rota sin deformarse, ¿se entiende? Que rota sin deformarse, ¿no? O sea, que la partícula empieza a girar, ¿no? O sea, esta cara al cabo de un cierto tiempo viene a parar aquí y esta cara se mueve aquí, pero no se deforma. Mientras que la deformación, la partícula empieza a estirarse y alargarse. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Esto es deformación y esto es rotación. Entonces, en el apunte está que se demuestra que si B es U en I más B en J más W en K, en mecánica de fluidos, la velocidad angular es un medio del rotor de B. Bien, ¿y qué es el rotor de B? Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a recordar los operadores de teoría de campos. Ustedes tenían el operador gradiente, que es la variación de B. Este es el operador Nabla de Hamilton, de teoría de campos. Entonces, si ustedes tienen un campo cualquiera, por ejemplo, la velocidad, Nabla escalar el campo da la divergencia de B. Y Nabla vectorial el campo da el rotor de B. O sea que esto se calcula como I, J, K, y va el operador Nabla, que es la variación respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, y va U, B y W. Bueno, se hace el producto vectorial que ustedes lo saben hacer, y es esto. Y ese producto vectorial termina siendo, como está en el apunte, la velocidad angular. O sea que mecánica de fluidos, jóvenes, la rotación del campo, el campo de rotaciones, puede obtenerse como un medio del rotor del campo de velocidades. O sea, si uno conoce el campo de velocidades, conoce el campo de rotación. Ahora, atentos con esto. Esto significa la rotación con respecto al centro de masa, ¿se entiende, no es cierto? Esto es la rotación. Si yo tengo un flujo así, por ejemplo, donde hay una gran rotación con respecto a este punto, y hay esta rotación, pero la partícula se desplaza así, miren, sin rotar con respecto a su centro de masa, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Va rotando con respecto a esta línea y a este punto O, pero no rota con respecto a su centro de masa. ¿Se entiende o no se entiende? En este caso, ¿cuánto vale omega? Vale 0. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos lo entendieron? Ahora, si la partícula hace esto, aquí no está rotando, pero si la partícula ahora rota respecto de su centro de masa, aquí omega es distinto de 0. Entonces, cuando omega
Cuando omega es igual a 0, se dice que el flujo es irrotacional. Flujo irrotacional. Y cuando omega es distinto de 0, este flujo es rotacional. Entonces, este flujo es rotacional y este flujo es irrotacional. ¿Se entendió, no? Pero cuidado, la partícula puede estar rotando con respecto a un centro de rotación. Lo que importa es la rotación con respecto a su centro de masa. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Sí, ingeniero. Bueno, ahora vemos las deformaciones. Si ustedes recuerdan, en estática se definió un tensor de tensiones. El tensor de tensiones tenía sigma x, tau xy, tau xz, tau ix, sigma y, tau iz, tau zx, tau zi y sigma z. Bien, entonces, esta era la diagonal principal y este tensor era simétrico respecto de la diagonal principal, era simétrico respecto a la diagonal principal. De la misma forma, jóvenes, a cada tensión se le puede asociar una deformación. Entonces, haciendo el análisis de la deformación de la partícula, de su estiramiento, uno puede definir un tensor de deformaciones, que lo tienen ahí en el apunte. Borro esto. Y ese tensor de deformaciones está definido como: a la tensión sigma x, a esta le corresponde du de x. A la tensión sigma y le corresponde dv de y. Y a la tensión sigma z le corresponde dw de z. Y luego, a la tensión tau xy, a esta vamos a pintarla en verde, a esta le corresponde un medio de du de y menos más dv de x. Bueno, y a esta tensión le corresponde otro término y a esta tensión le corresponde otro término. No voy a copiar. Y nuevamente este tensor es simétrico respecto de la diagonal principal. O sea, este término aparece aquí, este término aparece aquí y este término aparece aquí. Y esto es lo que se llama el tensor de deformaciones. Entonces, como resumen, un movimiento de fluido, el movimiento del fluido, por complejo que sea, no importa cuán complejo que sea, siempre va a poder expresarse como la suma de un movimiento de traslación la suma de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. Esto está definido por el campo de velocidades, esto está definido por omega, más las deformaciones. Y estas deformaciones tienen la componente de deformación lineal y la deformación angular. Estas deformaciones que están en la diagonal principal, estas de aquí, son las deformaciones lineales. Y las otras son las deformaciones angulares. ¿Qué significa una deformación lineal? Que si tengo la partícula se estira o se acorta. Esto es una deformación lineal. Y una deformación angular es que la partícula se distorsiona. ¿Se entiende? Eso. Esto es una deformación angular, esto es una deformación lineal. Todos los términos que tienen que ver con las tensiones normales
No se olviden que las tensiones normales son estas. Entonces, una tensión normal, ¿qué produce? Una deformación lineal. Y una tensión tangencial, ¿qué produce? Una deformación angular. Entonces, cualquier movimiento, por complejo que sea, lo vamos a representar, se puede expresar como la suma de una traslación, una rotación y una deformación que tiene dos componentes, una lineal y otra angular. La lineal tiene que ver con los términos de la diagonal principal y la angular con los términos que están fuera de la diagonal principal. La traslación se define con B, la rotación con omega, pero omega es igual al rotor de B. Y la deformación se define con el tensor de deformaciones y que todos dependen de ¿quién? De B. O sea que si se conoce el campo de velocidades, se conoce omega, se conoce la deformación lineal y se conoce la deformación angular. Es el método de Euler. O sea, lo que hace Euler es decir, vamos a conocer el campo de velocidades y de aquí sacamos omega y sacamos el tensor de deformaciones. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. ¿Bien entendido? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Se entendió la clase? Ingeniero. Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Presencial o sigue virtual? Supuestamente ya tendría que volver a ser presencial la otra semana. Ya, nos vemos el miércoles en el Parque Industrial, si no seguimos por este medio. ¿Ya? Ya han dicho presencial. Bueno, jóvenes, quiero Disculpe, recordarles ingeniero. que... Tengo una dudita más antes de que termine. Cuando hablamos del escurrimiento de presión, el de la manguera, ahí entra, ¿no? Claro, todo lo que son conductos cerrados con el fluido lleno, la manguera, y cualquier tipo de tubería de agua o de gas, ¿no? De agua o de gas, que esté a presión, con una presión interna. En la mayoría de los casos la presión es mayor que la atmosférica, pero podría ser menor o igual también, porque hay zonas donde se presentan vacíos. Pero agua, redes de agua potable, gas, redes de gas, la manguera, eso es a presión. Ahora, a superficie libre son los canales de la ciudad, por ejemplo, pero también las redes de alcantarillado sanitario, porque la red de alcantarillado es un conducto que no llena el tubo, que no llena, y la parte superior está en contacto con la presión atmosférica, porque entra aire por las cámaras de las calles, entra el aire, entonces está en contacto con la presión atmosférica. ¿Se entendió la diferencia, no? Sí, ahora sí, gracias. Bueno. Lo que les decía es que presten atención con cómo vamos, jóvenes. Propiedades físicas terminado, cavitación terminado, estática de líquidos terminado y estática de fluidos compresibles terminado. Y ahora ya hemos avanzado la primera parte de cinemática. Así que estamos a un tris del parcial. Vayan, el miércoles vamos a definir la fecha del parcial. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos miércoles. Hola, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hola, ingeniero. Hasta luego.